esa edad, por favor, no hay vitamina que les va a dar esa química. Hay cierta dimensión de la naturaleza y de la composición humana que fue hecha con ese bodegaje, ¿no? De que se va a despertar cierto gusto, cierto atractivo, cierta fascinación, cierto agrado que va creciendo hacia otra persona. Dos, me parece que en el momento cuando ya estamos queriendo elegir una pareja, un criterio que es válido y a su vez que justificaría el pensar en hacer pareja es que los dos comparten un campo común de experiencia. Ahora, esta es una terminología que se utiliza más en la ciencia de la comunicación. Si no hay un campo común de experiencia, dicen los teóricos de la comunicación, difícilmente se va a dar comunicación. Se va a dar un cruce de comunicación, el uno que dice una cosa, el otro que dice una cosa, un constante conflicto. ¿A qué cubre un campo común de experiencia? Por ejemplo, un compartir de valores. Por ejemplo, para mí es un valor la no agresión. Y para ti es un valor la no agresión. Bueno, por favor, ahí hay un campo común de experiencia, ¿no? El compartir ciertos principios. Si para mí un principio en la vida, que rige la vida, es decir la verdad, y para ti también, es decir, ambos nos afecta la mentira, bueno, ahí hay un principio, hay algo común. Si para mí es un principio, por ejemplo, la honradez, y eso es algo que quiero que gobierne mi vida, y eso es igual para ti, bueno, ahí hay un campo común de experiencia. Un campo común de experiencia también sería un cierto compartir de expectativas. Si, por ejemplo, una expectativa para mí al encontrarme con una pareja es formar una familia, pero la otra persona dice, sabes, para mí no. Yo quiero que los dos nomás seamos solitos por el resto de la vida. Pues ahí no hay un campo común de experiencia. Ahí no hay la posibilidad de ser pareja. Es posible que sean buenos conocidos, pero ahí más bien uno ve dispareja. Muy importante también para algunas personas, especialmente para nosotros que confesamos la fe cristiana, que esa comunalidad de experiencia reúna un compartir la misma fe, los mismos principios, porque sencillamente ahí va a haber posibilidades de comunicación. Entonces, a la química le añadimos un campo común de experiencia. Yo me he estado preguntando hoy, ¿qué cosas añadiría después de mi experiencia? Si tuviera que volverlo a hacer de nuevo, ¿qué cosas incorporaría? ¿Qué cosas cambiaría? Y una de las cosas que creo que recomendaría ahora como un criterio es que las personas cuenten con herramientas de recuperación. ¿Y qué quiero decir con eso? Que las personas cuenten con herramientas de recuperación. En toda interacción humana va a haber conflicto. Entonces, ellos deben tener precedentes de una experiencia de perdón, por ejemplo. Porque si no existe eso, ¿cómo van a resolver los conflictos? Ninguna pareja puede garantizar que es que nosotros no los vamos a tener. A eso me refiero con herramientas de recuperación, que haya una vivencia de haber sido perdonado, porque el que ha sido perdonado puede extender reconciliación a otros. También que haya lo que he llamado una reacción sentida al reclamo, que la persona tenga cierto nivel de madurez como para aceptar reclamo.
Si ustedes descubren que la persona reacciona al reclamo muy agresivamente, ahí hay algo para preocuparse. Aun si la persona lo recibe con cierto sentimiento, pero finalmente dice, mira, no estoy en condiciones de hablar, hablemos mañana, eso es saludable. Pero la persona que se cierra completamente a la posibilidad del reclamo, hay un libro que denomina esto el reclamo responsable. Si hay esa interacción de la posibilidad de hacer un reclamo, si no puedo decir, discúlpame, ¿y por qué llegaste tarde? Si la cita era a las 5, ya son las 7. Y la persona dice, ese no es su asunto, y esté feliz con que llegué. ¿Por qué no se regocija más bien en que llegué? Bueno, ahí hay una preocupación porque es legítimo el reclamo, ¿no les parece? Es legítimo el reclamo. Pero si la persona se cierra a ese reclamo, ahí me parece que no hay herramientas de recuperación. Creo que también por herramientas de recuperación consideraría otro elemento, la capacidad de darnos tiempo. Mira, no estoy todavía ahí, me das un poco de tiempo. Quizás espera algún cambio, me va a ser difícil cambiar en esta dirección. Puede ser el uso, vamos a decir, de algún perfume. Voy a poner algo trivial. Es que este ha sido el perfume de toda mi vida. Me va a ser muy difícil mañana cambiar alcohol. No. Entonces, si en la relación no hay ese espacio para darse tiempo, oigan bien, cambios. ¿Quién cambia de la noche a la mañana? Cambios precisan que nos demos cierto margen de espera. Y si no se dan esos márgenes de espera, ahí me parece que hay algo de preocupación. Por el contrario, si se dan, si hay una cierta contribución a esperar, ahí hay una buena posibilidad. Y yo diría, por lo menos, una pequeña dosis de transparencia. Si algo se construye a partir de la transparencia, ahí se está construyendo algo sólido. Especialmente cuando yo empiezo a abrirme y la persona siento que responde y me va aceptando como soy. Que no va imponiendo sanciones ni juicios, y por qué no evitó eso, y por qué no hizo esto, y a lo mejor es su culpa. Bueno, ahí sencillamente ya voy descubriendo que no va a haber el espacio para ser transparente. Entonces, por herramientas de recuperación quisiera mencionar cierta dosis de permiso a una transparencia. Y finalmente, una apertura, si ya están en la tarea de escoger un compañero, una apertura al acompañamiento, y voy a explicar esto. Creo que la decisión de escoger una pareja es, si no una de las decisiones más difíciles de la vida. Y es la decisión que tomamos con el mínimo de experiencia. Y fíjense que estamos tomando una decisión, por lo menos teóricamente, para el resto de la vida. Pero la experiencia que tenemos al respecto es mínima. Por eso en algunas comunidades, todavía en el África, en algunas comunidades indígenas en América Latina, en algunas comunidades de la India y del Asia, todavía los mayores escogen por uno. Yo tengo un hijo que tiene 27 años, y está soltero, y por lo menos yo lo considero muy guapo el chico. Es un lindo chico, la verdad que sí, es un lindo chico, y le veo en esta lucha de encontrar una pareja. Y el otro día le dije, Christopher, ¿cómo reaccionarías tú si definitivamente
tu papá se reúne con otro papá. Ya decidimos, ustedes se casan y ya. ¿Y saben qué me dijo? ¿Saben qué me dijo? No me disgustaría la idea, papá. Esta es una decisión muy difícil. Nosotros tenemos una expresión en Colombia y decimos, este es un camello. Y sí que es un camello. Entonces, si hay de parte y parte apertura al acompañamiento, esa es una buena señal. Abrirse al consejo de otra persona. No volverlo pues ninguna terapia ni nada de eso, pero sí una charlita, ¿cómo les va a ustedes? ¿Qué consejos nos darían? ¿Qué cambiarían? Si ustedes hicieran de nuevo, ¿qué no repetirían? ¿Qué volverían a repetir? Ahora que ya han vivido esto, ¿por qué no nos pasan algo de su experiencia? Ahí hay madurez, me parece. Y si los dos, pero si uno de ellos dice, mire, esto es asunto entre usted y yo, ¿por qué vamos a permitir que otro se meta? Ahí hay una alarma, yo diría un semáforo en amarillo. Y para nosotros los creyentes, sin lugar a dudas, me parece que la gran mayoría aquí es creyente, ya sea de confesión evangélica o católica, me parece que es muy importante la oración. Algunos de ustedes vienen de hogares católicos donde se les enseñó la devoción. Bueno, quiero que sepan que Dios sí responde a la oración, Dios da dirección, al fin y al cabo Él fue el autor del matrimonio, estará feliz de guiarles a la pareja ideal. Entonces, la oración, incorporando al que hizo esto, pues, él, quien más que nadie sabe cómo lo hizo y para qué lo hizo. Entonces, una apertura al acompañamiento. Y cierro diciendo lo siguiente. Voy a decir esto y como un criterio que me parece que tiene muchísima fuerza. Si la otra persona, con su forma de ser, con su presencia, con su interacción, me acerca a mí más, a Dios y al bien, secuéstrenle, amárrenle, átenle, encarcélenle y llévense. Vuelve y juega. Si la otra persona, ya sea él o ella, en mi interacción me acerca más a Dios, a lo que es importante para mí y al bien, es decir, me siento inspirado a ser mejor. ¿Por qué? Porque una pareja debe mejorarnos, no empeorarnos. Y si en esta interacción yo descubro que me estoy empeorando, bueno, ahí hay motivo para cortar. Pero si veo, ay, yo estoy mejor, y yo me siento más feliz, yo luzco mejor, yo estoy que abrazo a todo el mundo, yo estoy que me entrego a la humanidad, yo estoy que hago el bien a los demás, y esta relación me motiva hacia el bien. Bueno, ahí hay alguien para secuestrar, atrapar, agarrar y no soltar. Muchísimas gracias. Que Dios les bendiga. Esta ha sido una exposición corta, seguramente que hay muchas preguntas de ustedes y quisiéramos que ustedes, sin temor alguno, hagan las preguntas sobre el tema. Es de nuestro interés y si no preguntamos ahora podemos irnos con duda y no es bueno cometer errores. Entonces yo les invito a que ustedes se animen a hacer preguntas. Jorge está dispuesto a poder responder las preguntas que ustedes tengan. Entonces esperamos la voz de ustedes. Yo tengo experiencia. ¿Qué tiempo se consideraría apropiado para poder detectar todos estos parámetros
hacia la otra persona? Qué buena pregunta, ¿no? En cuanto al tiempo, hay un principio en la vida, ¿no? Que lo que queremos que madure un poquito hay que darle cierto tiempo, ¿verdad? Nadie siembra un árbol hoy y espera sentarse a su sombra mañana. Yo, y quienes estudian la dinámica de las relaciones consideran 2 años un tiempo que es elástico y suficiente como para que las personas logren conocerse y sortear estos criterios. Si ustedes encuentran que, por ejemplo, una persona les empieza a presionar, ¿no? Y a ejercer algo de presión, bueno, ahí hay un motivo de preocupación, ¿no? Si ustedes se sienten respetados en la generosidad de irse abriendo y descubren que el dosificar, el compartir de ustedes mismos no está siendo presionado, yo creo que un par de años será tiempo suficiente como para que 2 personas logren conocerse básicamente, no totalmente, porque novio o novia que dice, bueno, si nosotros nos vamos a conocer, ya cuénteme todo de su vida. Bueno, ese striptease psicológico ahí es peligroso. Porque muchas veces, claro, la persona no está en condiciones de madurar. Algunos de nosotros hemos pasado por experiencias difíciles en la vida y a lo mejor la persona no está en condiciones de manejar eso. ¿No? Confidencias uno debe administrarlas. Y a medida que se va dando cierta base de confianza, uno va sacando un poquito más. Y como dije, si es respetado en mi compartir, en mi integridad, en lo que es precioso para mí, entonces ahí hay algo bueno para pensar. Pero más o menos 2 años. Más allá, bueno, alguien puede decir, ¿y por qué no 3? Bueno, pues sí, tienen alguna afición por el 3 y quieren que sea 3 y de pronto dicen, no, es que mis papás fueron en 3. Bueno, si tienen algún ya sentimiento por el 3, háganlo en 3, pues lo importante es que lo vivan bien. Curiosamente, para formar pareja, más que el tiempo en sí, yo diría los criterios. Pero estos criterios se van dando en un espacio de conocimiento. Hay personas que tienen bonitas relaciones después de haber sido pareja por 1 año, por ejemplo, pero he descubierto que antes fueron muy buenos amigos. Sí, no puede sopetón. Buenas tardes. ¿Qué consejo daría usted a las parejas, a los matrimonios ya establecidos que vienen trayendo este tipo de dificultades, de falta de entendimiento, de comprensión, o que no tengan el espacio de igual manera con el otro, que no compartan el campo común de la experiencia? Y ya son pareja. Sí, ya son pareja. Muchas gracias por la pregunta. Una pregunta muy realista. Es muy posible que no lo toman en cuenta, entonces están ahora viviendo eso. En primer lugar, en términos generales, para decir nada alarmante, porque es propio de la interacción, aún de los que compartimos un campo común de experiencia, es propio del conflicto. ¿Cuánto dura esa química, ese agrado, esta armonía, este equilibrio, este enamoramiento? Los estudiosos nos dicen, oigan bien, en los casos excepcionales, 1 año y se va. En los más o menos, que somos la mayoría, a los 3 meses se va. Y uno empieza a pensar, me equivoqué.
Y si al tiempo estás sintiendo atracción por otra persona, te dice, claro, me equivoqué. Es decir, lo que quiero decir en primer lugar es natural, ¿eh? Es natural. Entonces, no mirarlo como una alarma. 2, cuando no hay campo común de experiencia, todavía existe la posibilidad de construir uno. Ahí necesitarían acompañamiento, pero sí es posible construir un campo común de experiencia, ¿no? Y puede ser alrededor de algún sueño, puede ser alrededor de de algún trabajo, puede ser alrededor de algún servicio a la comunidad, pero sí es posible encontrar un campo común de experiencia. Sigan nomás. Entonces, pero ahí sí, yo creo que la pareja necesitaría cierto acompañamiento por 2 razones. Una, porque necesitarían un poco trabajar la falta de entendimiento. Se ve que es fuerte en el caso que mencionas, ¿verdad? Y ahí supongo ya hay algo de herida, supongo que ya hay algo de dolor, y si la pareja logra un nivel de reconciliación, de afecto, de perdón, estoy seguro que están en muy buenas condiciones de construir un campo común de experiencia. Pero mientras no se evacúen y se ventilen esas heridas ya que se han producido, va a haber aversión, claro. Entonces ahí, muy bueno que de otros que han pasado por algo similar puedan buscar esa ayuda. Yo diría que tomarlo como natural en primer lugar. El conflicto es parte de la interacción humana, ¿no? 2, sí es posible construir un campo común siempre y cuando se trate ciertos dolores y heridas y ese malentendido. Digan. ¿Qué actividades usted recomendaría para hacer crecer una relación que pueda ser común? Sigan. Otra vez, por favor. Ya, bueno, ¿qué actividades usted recomendaría, bueno, para realizar en pareja comunes que puedan hacer crecer la relación? Que puedan hacer crecer una relación. Qué linda pregunta. Muy linda la pregunta. Adelante. Voy a decir las que yo viví. Un campo común de experiencia entre la doña y yo éramos la lectura, por ejemplo. Nos fascina y prácticamente nos fascina las mismas especialidades de lectura, por ejemplo, la literatura, el arte. Entonces, disfrutábamos o leyendo juntos o ella leía primero y luego yo leía, y esa interacción después era riquísima. Otra cosa que nos encantaba mucho era el alpinismo, escalar montañas, ¿no? Nos fascinaba y bueno, eso lo disfrutábamos, ¿no? Entonces, yo creo que hay esas actividades sanas donde se permite la interacción, porque utilizaste la palabra crecimiento, ¿no es cierto? Crecimiento. No qué actividades nos ayudan a estar juntos, porque para eso tienen cantidades, pueden tomarse un cafecito en la cafetería, pueden ir al cine, pero eso no necesariamente provoca crecimiento. Como tú dijiste, crecimiento, entonces hay que poner algo que haga crecer. Entonces, en nuestro caso fue la literatura, pero puede ser que para otras personas, por ejemplo, es el cine, pero para verlo, no para darlo. Sí, porque si se van al cine, pues para estar juntos y ven la película, bueno, ahí no va a haber crecimiento de la pareja, va a haber crecimiento de otra cosa, pero no de la pareja. Entonces, como me preguntaste de crecimiento, entonces encontrar aquellas áreas que nos desagradan. Ahora, debo decir esto también. Es muy posible, vean, es muy posible
que la área que a ti te guste no me sea de mi agrado. Pero es posible que si ya empieza a haber en mí una cuota de amor, yo cruce esa frontera y diga, bueno María, yo no veo cómo podemos crecer juntos. No me encanta cocinar, pero hagamos sartenes juntos a ver cómo nos va. Qué bonito detalle. Por favor, estamos grabando. De verdad, qué bonito detalle. Por Adelante, ejemplo, pueden pasar. O agacharse quizá por me favor. encanta la cocina, pero no me encantaba. Entonces, no, tranquilas. Entonces, crucé esa frontera y ahora me gusta bastante la cocina. No de todos los días, pero la doña a veces dice, ojalá fuera de todos los días. Pero de verdad que me encanta la cocina. Entonces, en ese tiempo de estar cocinando juntos se da una interacción bellísima. Entonces quiero decirles, donde ya hay un poquito de amor, también debe haber disponibilidad, cruzar cierta frontera y decir, mira, pues no es que me atrae tu área, no de hacer gimnasio, pero voy a ir, pues, a ver, me están haciendo falta un poco de músculos, pues si saco algo de músculos, algo así. Muy buena pregunta, siempre y cuando sea crecer, Ajá. Bueno, buenas tardes. No es una experiencia propia, pero tal vez es una respuesta que hasta ahora es una pregunta que hasta ahora no he llegado a tal vez a encontrar la respuesta adecuada, ¿no? En el hipotético caso de un muchacho muy íntegro en cuanto a sus valores, se ve en esta situación. Existen dos muchachas con cualidades y valores muy buenos dentro de la iglesia. Despiertan el interés a este muchacho. ¿Cuál sería la mejor decisión de este muchacho en cuanto a cuál de estas personas elegir? Para tomar una decisión por una de ellas. Sí. Puede ser entre un muchacho y una muchacha, ¿no? Es una pregunta que me lo han hecho, puesto que estoy trabajando con adolescentes también. Y no sé, tal vez me aclararía estas dudas. Entonces, a ver, voy a repetir el caso a ver si le he entendido bien, ¿no? Es alguien, puede ser un él o una ella, que muy íntegro y que ha despertado interés y se siente un poco atraído hacia dos personas. Y ahora está ante el dilema de cómo sortear esta situación. Bueno, en primer lugar debe sentirse feliz de sentirse atraído a dos personas, ¿no? Qué afortunado, debe ser muy íntegro y muy guapo. Algunos de nosotros tuvimos que luchar por una nomás. Entonces, en primer lugar debe dar gracias a Dios por esa dimensión de ser apreciado y de ser estimado. La primera cosa que yo diría es, dado el caso de que está en riesgo de herir, en primer lugar de no proceder con ninguna de las dos si no tiene cierta seguridad, porque levantar en este momento una expectativa podría causar cierto dolor. Si esa persona, como dije y como lo ha manifestado, es un creyente, en primer lugar tiene a su disposición la oración. Dios, sin lugar a dudas, se ha comprometido que nos va a guiar y que usted le va a guiar, ¿no? Que se dé un tiempito para conocer, porque ahí el corazón seguramente le va a ir bombeando en cierta dirección. Ahora, si la persona dice, pero es que se me bombea en ambas direcciones, y puede ser que así sea, y las dos personas son unas excelentes opciones, todos nosotros tenemos que morir a los demás por uno.
no quiere decir por el hecho de que yo me casé con esta doña que ya no me gustaban las demás. Es decir, todos tenemos que pasar por el proceso de morir a algo. Cuando se gana algo, algo se pierde. Y no es que se pierda en el sentido de pérdida, sino que en el sentido de sacrificio. Es decir, no puedo incorporar en mi concepto sino una sola persona. Entonces tiene la dirección de la oración, tiene el espacio para asegurarse que de pronto el corazón se le va inclinando. Pero también él podría tener, o ella podría tener la posibilidad, ya que están con un líder de jóvenes como tú y entiende el dilema, un buen consejo de parte tuya, o de un líder sabio dentro de la comunidad. Lo que dije, abrirse a la posibilidad de acompañamiento. Estoy frente a este dilema. Pues un amigo mío vivió este dilema un poco y fue donde un consejero, y el consejo que les di al final se lo dieron a él. ¿Qué hago? Y entonces este consejero le dijo, si una persona te atrae y esa atracción te acerca a Dios y al bien, he ahí una persona. Entonces la persona podría utilizar ese criterio, ¿no? De pronto ayuda. Entonces, en primer lugar, alegrarse, celebrar, qué maravilla, soy atractivo, ¿no? Bonito, que me aprecian, eso no está mal. Dos, darse un poquito de tiempo para ir viendo hacia dónde se inclina el corazón. Tres, practicar la oración y cuatro, buscar consejo. ¿No? Es muy posible que otra persona, a lo mejor les conoce a estas dos personas, le conoce a quien pide el consejo. Mira, conociendo, me parece que esta persona harías mejor pareja con esta persona. Y cuidarse de no levantar una expectativa antes de tiempo. Gracias. En el caso, quisiera una respuesta en este sentido. Hay personas que escogen una pareja. Quisiera poner el hecho de, ya sea mujer o varón, que tienen una familia o un padre que es autoritario, y al futuro buscan una pareja también autoritaria, que en vez de hacerle el favor, la desgasta. Termina con esta persona porque no le gusta y se da cuenta que le hace mal. Busca otra pareja, tal vez mucho más autoritaria, o también autoritaria. Y así sucesivamente. Quisiera saber qué salida encuentran estas personas. Muy buena pregunta. Eso. Muy buena pregunta. En todos nosotros va a haber una fuerza que nos da lo doméstico, el haber crecido en una determinada cultura doméstica, un determinado hogar, que nos buscará a fotocopiar lo que tuvimos, o muchas veces a rechazar lo que tuvimos. Y curiosamente en ambos casos es variable, ya sea a fotocopiar o a rechazar, que en últimas uno debe ser lo que es o lo que debe ser. No debe ser por reacción. Yo me propongo no ser como fulano de tal, como mi papá. Yo me propongo no ser como mi mamá. Bien, pero una cosa es no ser, ¿y qué va a ser? Ahí es donde debe estar el esfuerzo, no en no ser. Bueno, bien, pues, ¿no? Es como la persona que dice, es que yo no hago nada malo. Y uno le dice, ¿y qué hace de bien? Pero porque esta neutralidad en el compromiso, pues, no aporta. Sí es muy acentuado en la persona, sin lugar a dudas, que necesita, por lo menos antes de la posibilidad de estructurar nuevamente pareja, parar y
buscar algo de ayuda, ya sea profesional o espiritual, porque se ve que está muy condicionada por su modelo que tuvo él. Y su vida va a ser una espiral de dolor y de rupturas. Entonces, la persona necesitaría parar y buscar algo de ayuda. ¿Por qué soy así? ¿A quién estoy reproduciendo? ¿O a quién estoy rechazando con mi conducta? Pero quiero decirles que donde hay un elemento de intencionalidad, es decir, no me gusto como soy, yo debo cambiar, eso ya es un 50% del cambio. No me gusta como soy, yo necesito cambiar, eso ya es un 50% del cambio. El reconocimiento ya es una ayuda. A partir de ahí la persona está altamente motivada para cambiar. Y les quiero asegurar que personas sí cambian, personas sí cambiamos, somos hechos para el cambio. Es verdad que todo cambio tiene su resistencia y todo cambio tiene su herida. Por ejemplo, la persona en algún momento tendrá que enfrentar, por lo menos en su interior, a su padre autoritario y va a descubrir cuánto le odia. Alguno de ustedes dirá, pero ¿cómo así? ¿Cómo va a reproducir al mismo padre que odia? Pero es que no tuvo otro modelo. Y un poco va a descubrir la persona que esa reproducción del padre que odia es sencillamente el padre que está internalizado ahí y que está determinando la conducta de esa persona. Parte del crecimiento será al encontrar a otra persona ir sacando eso, liberándose de ese padre. A pesar de que va a haber mucha culpa y mucho dolor, pero el conversar con alguien acerca de eso será un momento de sanidad. Ahí veo que a menos que la persona logre algún nivel de sanidad interior, estará en desventaja para ser pareja, pero sí se puede, sí. Recuerden, una cuota de intencionalidad, no me gusta como soy, estoy dañando a personas, estoy lastimando a otros seres humanos, yo preciso cambiar, eso ya es el 50% del cambio. A partir de ahí hay mucha motivación. Si es una persona creyente, tiene acceso a la oración. Si es una persona evangélica, tiene líderes en su comunidad. Si es una persona católica, tiene directores espirituales en su medio, sacerdotes que acompañan en esto. La Iglesia Católica está muy atenta al acompañamiento de parejas, igual en los círculos evangélicos. Hay muchos recursos. Entonces, no será falta de recursos, pero sí tiene la posibilidad de sanarse. Una cosa que ayuda, por ejemplo, es encontrar a alguien que ya pasó por eso. Sí, y los hay. Y ya vivieron esa experiencia, ¿no? Y lograron salir adelante. Esos son los mejores consejeros. Qué excelente pregunta. Y para decir que tarde o temprano, ya aún constituyendo parejas saludables y parejas con estos criterios, todos, tarde o temprano, tendremos que enfrentar las agendas invisibles que se llaman de nuestras familias, que las traemos y que ya al ser pareja muchas veces salen. Por ejemplo, les doy un ejemplo. El primer día, ya después de la luna de miel, cuando estábamos comiendo, eso es lo que yo estuve haciendo, estaba comiendo. Porque en la mesa uno se sienta es para comer. Y entonces la doña me preguntó, ¿te pasa algo, Jorge? No, no me pasa nada, seguí comiendo. Y al rato me dijo, Jorge, ¿te pasa algo?
Paré la cuchara y no me pasa nada. Seguí comiendo. Pero bueno, por la tercera vez digo, oye, quiero saber si te pasa algo. Y ahí sí puse la cuchara con cierto énfasis. Que no me pasa nada. Y esta era la primera semana. Terrible. Y entonces preguntó, ¿por qué pregunta? Dice, porque no me estás hablando. En la mesa, vengo de una familia, éramos muy pobres. Una familia pobre, la mesa no se habla, se come rápido y se va a trabajar. ¿O no? Sí. Ella venía de una familia acomodada. Los papás esperaban la hora de la comida para charlar. ¿Ven los encontrones de dos culturas? Entonces, aún sin traer mucho de lo que tú has mencionado todavía, tenemos que trabajar las agendas de las culturas domésticas que cada uno de nosotros trae. Entonces, pues ya tenía toda una agenda por delante, aprender a conversar mientras se come. Eso era bien ajeno para mí. Y de pronto ella, privarse un poquito de conversaciones, pues entendiendo que como rápido y que no quiera trabajar. Bueno, Perdón, antes de continuar, sé que muchos pueden tener preguntas. Les propongo lo siguiente, no es casualidad que Lourdes esté con nosotros. ¿Por qué no accedemos a esta última pregunta? Luego Lourdes nos comparte lo que tiene y continuamos con la sesión de preguntas para Lourdes y para Jorge. ¿Les parece? Por favor. Entonces, la pregunta. creo que lo oigo así. Bueno, la pregunta va sobre los celos. ¿Los celos son buenos? Y si existen, ¿cómo tratarlos? Buena pregunta, ¿no? Ya están agarrando confianza ustedes, ya empiezan a sacar cosas muy valiosas. Hay una dimensión del celo que es natural. Es decir, más bien lo opuesto sería preocupante. Que no me preocupe. Hola, sí, no me preocupa para nada, pero no le importa a usted ver que está invirtiendo tanto tiempo con su mejor amigo. No. Bueno, ahí más bien ya había algo de preocupación. Un nivel de celo es natural. El celo es preocupante cuando ya tiene su cierta patología. Por ejemplo, que ella o que él llegó tarde a la cita. ¿Y usted por qué llegó tarde? ¿No pasó la micro? No fue eso. No, si yo le he visto cómo mira a fulana. ¿Cuál fulana? No se haga. Y el otro apenas empieza a despertarse. ¿Cuál fulana? ¿O cuál sultano? Cuando ya empieza a haber presuposición, ya empieza a haber fantasía, ya estamos hablando de algo que desborda. Ahora, es curioso. Se dice que aquellas personas que traen una cuota de suelo más elevado posiblemente crecieron en contextos de desconfianza. Entonces la primera pregunta, y la primera pregunta para todos que estamos de pronto en esa situación es, no, ¿por qué me hace usted sentir celosa? No. De hecho, ese es pésimo sistema de comunicación. Un buen sistema de comunicación es en primera persona. ¿Por qué soy así? Independientemente de ella o de él, porque no es por razones de ella o de él, es porque soy así y atraigo eso. Esa otra vez es una muy buena pregunta. 2, hablar con la persona. Uy, eso ayuda, pero cantidades. Hablar con la persona. Y si la otra persona, como les dije,
acepta mi transparencia y mi vulnerabilidad y no la usa o abusa, uy, ahí tienes una pareja de atrapar. No desaparece, pero si esa otra persona construye lo que no tuvo, un nivel de confianza, uy, va a ir desapareciendo. ¿Sí? El celo es manejable, pero tratarlo cuando es manejable. Sí. Y mejor tratarlo mientras son pareja, antes de casarse. No, mi amor, es que cuando ya nos casemos yo cambio. No coman cuento. No sucede. Cásense con cierto antecedente de que sí hubo cambio primero. Es que cuando ya seamos pareja, te prometo, yo cambio. No coman cuento. Y si sí comen cuento, ya no es problema de él o de ella, es su problema. Claro. Entonces, preguntarse, ¿por qué soy así? 1 y 2, y abrirse. Y si la otra persona recibe mi vulnerabilidad, no lo usa, no lo abusa, no, puede ser que la otra persona esté tan sensible y diga, mira, ya descubro que este es una fragilidad para ti, voy a tratar de llegar a tiempo, no para provocar menos en ti, pero háblame un poco más de esto. Ahí hay un buen indicio de liberarse del celo. Sí, uno sí se puede liberar, construyendo una relación de confianza. Muchas gracias. Daremos un voto de aplauso a Jorge. Ahora voy a presentar a Lourdes Cordero. Ella es de La Paz. Ha estudiado filosofía y literatura. Por buenos años ha sido obrera en la Comunidad Cristiana Universitaria de Bolivia y actualmente es coordinadora de la editorial Lámpara, casa de publicaciones de la Comunidad Cristiana Universitaria. Y se preguntarán, Lourdes, ¿qué va a hacer? No es casualidad. Ustedes han visto un libro que se está exponiendo fuera, titula Amar para vivir o morir. No está divorciado del tema que Jorge nos ha planteado. Entonces, por eso queremos compartir con ustedes. Y quiero motivarles a que se queden, porque ustedes se han registrado al ingresar. Y ese número de registro probablemente les dé derecho a 2 libros de Amar o Vivir. Entonces, solo 2 personas van a llevarse en un marco de sorteo 2 libros. Entonces, voy a invitar a Lourdes que por favor pueda pasar y compartirnos. Lourdes es la coautora de este libro, juntamente con Jorge, quien ha compartido con nosotros. Entonces, es un privilegio tenerles a ambos compartiéndonos su experiencia y el tema. Muy buenas tardes. Voy a tratar de ser lo más breve posible, porque sé que las preguntas todavía están... Hay muchas preguntas que tienen... Si me registro 2 veces. Doble sorteo. Creo que nadie se casa para sufrir, nadie se casa para ser infeliz. No se puede elevar más. Y Bajarlo ahí. las pautas. Quisiéramos tener unas bajar más sorpresas que nos señalan el camino para una buena elección hacia el matrimonio. Bueno, La editorial Lámpara, si no va a ser trípode. hace poco ha publicado este libro titulado Amar para morir o vivir. A través de este libro queremos llegar a los jóvenes, a la juventud, haciéndoles una propuesta. Es lo máximo que se va. Algunas veces, quizás alguno de ustedes, cuando escucha la palabra Biblia, se imagina a una viejita contando algunas historias, quizás cuando ustedes eran niños, y nos parece que la Biblia está tan lejos del tema del amor, del tema de la relación de pareja, del tema de los criterios de la relación, pero encontramos sorpresas admirables. La Biblia es vigente, es permanente para este tiempo, y en ella encontramos respuestas a estas preguntas. Diría que un poquito más adelante. Jorge trabaja Pero una historia, yo creo que sí están hablando fuerte. y a través de la historia nos da principios de selección. La historia es la historia de un padre preocupado por conseguirle una
no había una esposa para su hijo. Nos recordemos que en esa etapa, en el tiempo de la Biblia, eran los padres que buscaban esposas. Encontramos a un padre preocupado de su hijo, que ya tenía edad de casarse, y a través de esta historia, Jorge nos ayuda a encontrar pautas para que nosotros, aplicando ya este tiempo, cruzando la frontera de más de 2000 años, podamos también aprovechar estos criterios. Pero también la Biblia es muy honesta. ¿Qué libro tan precioso? En la Biblia encontramos también los antieras, personas que han tomado decisiones negativas, difíciles y consecuencias. Esta es la historia de un personaje, también lo encontramos en el Antiguo Testamento, y a través de esa historia podemos también prever que decisiones que tomamos en el tema de la relación amorosa tienen consecuencias. A través de esa relación de Dios con este personaje, podemos también ver como Dios amoroso, que si bien a veces tomamos decisiones que pueden parecer que son a veces irreversibles, que traen mucho dolor, mucho sufrimiento, aún en ese momento podemos ser Dios de amor, Dios de perdón. Estas dos historias que inventarles ustedes leer. Una es la historia de Sansón, ya que algunos de ustedes conocen su historia. Es una historia basada en las elecciones amorosas que hizo Sansón a lo largo de su vida y las consecuencias que tuvo en su vida. Y la historia de Jacob, de Abraham, que envía a su siervo a buscarle una esposa para su hijo. Como una oferta especial, estamos ofreciendo este libro por el aniversario de la CCU a 30 bolivianos. Si no pueden adquirirlo ahora, lo pueden adquirir en las oficinas de la Comunidad Cristiana Universitaria durante este mes. Va a estar en oferta por un mes. Entonces les invito a empaparse del tema del amor acercándose a la Biblia. Muchas gracias. Por compartir este material que le viene muy bien a este momento, 20 y mañana es 21 de septiembre, y creo que todos debemos leer, vivir y compartir el amor, ¿no? No quisiera quitarles la inspiración y quisiera ver si todavía ustedes tienen alguna pregunta más para Jorge antes de poder entrar a esa etapa de sortear 2 libros para que alguno de ustedes pueda hacerse. Por favor, el micrófono. Buenas tardes, mi pregunta es, ¿qué pasa si una persona encuentra a la pareja, a la persona con la que quiere compartir su vida, pero no tiene las mismas creencias religiosas? Que, bueno, quiere y siente, por decir, casarse con esa persona, pero lo único que pide es las creencias religiosas, que no son la misma creencia religiosa, por decir, católica y evangélica. ¿Y ya están bien enamorados? Este es un caso muy real, muy real. Porque en principio el corazón no tiene fronteras. El corazón a veces es más grande que nuestras fronteras. Entonces, el permiso en ese sentido para relacionarnos está ahí, así es el corazón. El corazón responde donde descubre la bondad, donde es recíprocamente amado.
Pero el problema podría venir después. Quizás ya no radicaría en ellos, cuanto en la familia que quieren construir. Sí, para una persona los valores son supremamente importantes y quiere levantar a sus hijos en la fe que profesa, y la otra persona lo va a impedir, ahí va a haber, claro, ahí va a haber un conflicto mayor. A veces la persona dice, bueno, yo respetaré tus convicciones. Y gracias por eso, ¿no? Uno afirma eso. Pero los momentos decisivos no han llegado todavía. Y ese mismo compromiso uno lo quiere ver vigente en los momentos decisivos. Claro. Entonces, por ejemplo, nace chico y bueno, lo vamos a bautizar. ¿Cómo así que lo vamos a bautizar si esto no es importante para usted? Claro, pero es importante para mi familia. Pero es que en mi tradición no bautizamos niños. No, pero es que vamos a hacer lo que ha sido importante en mi tradición. Pero usted me dijo que iba a respetar. Pero eso era refiriéndome a otras cosas. Pues si usted quiere ir al culto o algo, vaya nomás. Pero en cuanto al bautismo, mis hijos se bautizan. Claro. Les recuerdo que la fuerza de nuestra educación por lo general sale después, no antes. Debiera salir antes, pero no sale antes. Cuando uno está en noviazgo es muy buena gente. Es la persona más generosa, es la más bondadosa, uno es el más tolerante, el más benevolente. Y qué bonito eso, porque eso es parte del momento. Pero los momentos decisivos están por llegar, donde ahí sí vienen las fuerzas que determinan nuestra conducta. Y puede ser que ni él mismo crea en eso, pero ya vienen los abuelos. Y luego ustedes no van a bautizar a este niño, mi nieto no va a crecer pagano. Y hay abuelitas que hasta escondido llevan al niño y lo hacen bautizar. Y los papás ni han sabido. Bueno, ¿qué hacer? Antes de tomar una decisión, por supuesto, ahí tendrían que pasar por el proceso de decir, mira, esto es importante para mí. Hablemos sobre esto. Pero claro que la persona está en una posición difícil porque no quiere vivir, vamos a decir, una conversión a tu fe por razones de ti. Debe hacerlo por razones de la convicción, no por razones de la conveniencia. Ahí, si de pronto la persona llega a valorarte, o tú llegas a valorar, si ese es el caso, quizás se dan un margen de separación. Y no, pues, no estoy diciendo una separación definitiva, sino darse un paréntesis, vamos a decir un mes, reflexionemos sobre esto, claro. Bueno, mira, voy a reflexionar sobre esto que es importante para ti. Puede ser que sea una forma como la persona cruza esa frontera y participa de tu experiencia y de tu fe, ¿no? Puede ser que necesite la persona ir a hablar con alguien, ¿no? Yo me acuerdo hace años acompañando un caso muy similar y ya llegó el momento cuando, en este caso era ella quien estaba muy involucrada en su iglesia, en los asuntos de su fe, y se enamoró apasionadamente, y viceversa. Ya cuando él le planteó el matrimonio, dijo, pero tenemos una barrera, y él le dijo, ¿cuál? Porque era la primera vez que iba a salir como barrera, ¿eh? La diferencia sí había salido. Es que por razones de mi fe yo siento que no puedo
proceder a casarme contigo. Y él se indignó, se sintió usado, manipulado, porque ya estaba muy enamorado, decimos en Colombia, estaba muy tragado. Y a esas alturas decirle, ¿por qué no le dijo antes? No, ella también muy limpia, me parece, pues ella confiaba que yo voy a orar, voy a dar testimonio, y ojalá a través de eso me conviene que este se convierta, pues. Pero aún eso es mezclado porque la conversión ya no es tan limpia, porque lo quiero como esposo y no porque quiero que se salve, ¿no? Bueno, entonces la situación, si se trata a tiempo, yo creo que puede ser manejable, sobre todo si se da un espacio para que reflexione. Mira, antes de seguir adelante, quiero anticipar que esto es importante. Quisiera que hablemos con alguien a que nos dé algún tipo de consejo, ¿no? Hacer que la persona efectivamente utilice ese tiempo de reflexión y diga, sí, yo quiero entrar en esto, ¿no? No estoy totalmente ahí en esto, pero sí quiero conocer más de las cosas de Dios, quiero conocer más de la Biblia y quiero entrar en esta experiencia. Bueno, bien, pero si la persona dice, no, estoy interesada en ti, no en tu religión, está ahí con todo el dolor del alma, no lo recomendaría. Y no digo que no sean valiosos, no digo que no se amen, pero les expliqué, un campo común de experiencia significa comunión de valores, comunión de principios. Bueno, muy buenas noches, bienvenido a Bolivia en primer lugar y muchas gracias por este seminario que nos está otorgando. Y mi pregunta va de esta manera, ¿no? Si hay alguna edad apropiada para conocer o determinar que ese es el verdadero amor o que ya llegó, que esa verdadera pareja ha llegado, ¿no? La llegada de esa pareja, la cual es el verdadero amor. Bien, gracias por la pregunta. Eso también ha cambiado, ¿no? Y hay estudios que tratan el tema. Y digo, y esto no es un estándar, es decir, esto va cambiando con las condiciones históricas, con las realidades de los pueblos. Por ejemplo, en la época cuando mis padres se casaron, a los 17, 18 ya debían estar casados. Alguien pasaba de los 18 y ya se sentía solterón. Alguien estaba a los 19 y ya era un solterón. Hoy en día la realidad ha cambiado. La otra cosa también que se ha retardado hoy el proceso de maduración. Antes las personas tenían que enfrentar condiciones difíciles de la vida, estaban forzados a ser maduras un poquito más rápido. Tenían la oportunidad de ser responsables, tenían que luchar con la vida y con las realidades, entonces forzaban un poco más el proceso de maduración. Hoy se está extendiendo lo que se llama la adolescencia extendida. No, y todo lo que significa irle rehuyendo un poquito al compromiso, ¿no? Y pasarla bien, y yo primero me espero, y tengo mi profesión, y gano un poquito, y empiezo a viajar, y entonces se ha abierto el abanico de posibilidades para algunos en la vida, entonces eso también está retardando el compromiso. Otro es a veces el modelo de sus padres, que le ahuyenta a uno de la posibilidad de ser pareja. Yo no quiero pasar por lo que han pasado mis hermanos, o mis papás, o mis tíos. Entonces ese es otro factor también.
más que edad, yo diría criterios, yo diría emocionales, más que edad, porque aún si alguien tendría 19 y maneja esos criterios que mencioné, yo creo que está en muy buenas condiciones. Hay esas personas que viven ya un campo común de experiencia, experimentan una química, tienen herramientas de recuperación, se dejan acompañar, ¿no? Están en muy buenas posibilidades de ser pareja. Entonces yo diría, más que tener en mente una edad mismo, aunque hoy están diciendo entre 27 y 30, eso están diciendo. Sin embargo, sé que ya hay culturas donde ha bajado la curva y averigüé por qué ha bajado la curva en algunas culturas y me dijeron esto, sin ánimo de sexismo o machismo, eso es lo que me dijeron, por la posibilidad de encontrar las vírgenes, que mientras más pasan los años, menos posibilidad de encontrar las vírgenes, que espero que sea mutuo, de encontrarles vírgenes, no hay palabra para eso, pero claro que sea mutuo, castos, gracias, ¿no? Pero por eso me dicen que mientras más se demoran, esa posibilidad es menor, y para algunos ese es un valor, entonces tiene mucho sentido. Entonces, yo diría que los criterios hoy en día serían los que ya mencioné, más que la edad misma, y para los que llegaron después, uno, un campo común de experiencia, que es una comunión de valores. Dos, una química, o por ahí empecé, una química, y también expliqué. Tres, ciertas herramientas de recuperación. Cuatro, abrirse al acompañamiento. Si se dan esos criterios, aún si, vamos a decir, la persona tiene 20, ahí tiene muy buenas posibilidades. Las condiciones económicas han cambiado y hoy es un factor mucho más determinante, pero no lo fue en la época de mis padres, por ejemplo. La época de mis padres fue todavía peor, y cuando la doña y yo nos casamos éramos más pobres, éramos tan pobres que comíamos del mismo plato. Entonces, no necesariamente las condiciones económicas, aunque hoy nuestros padres sí se preocupan por eso, sí, que tenga una profesión, que ya tenga una profesión, que estén ganando algo para que se defiendan. Entonces el criterio económico está predominando sobre el criterio emocional, y esto es peligroso. Me parece que es el criterio emocional y el criterio espiritual los que deben determinar, ¿no? Porque dos personas pueden ser bien pobres pero felices, ¿no? Y tan felices que ni siquiera se dan cuenta de lo pobres que son. Pero están felices y viven felices y comparten eso y salen adelante y están juntos. Entonces, otro es el criterio, ¿no? Y hoy en día, yo diría, cierto nivel de autonomía, donde la persona ya ha tomado distancia de papito y mamita. Veo que en algunas casas, por ejemplo, se ha prolongado esta adolescencia y los papás están felices de tener todavía al hijo o la hija y casi viven en un hotel, ¿no? Y esa es una maravilla, y la persona no quiere salir de ahí, ¿no? Bueno, porque le conviene muchísimo. Y veo mucho profesional joven en esa condición. Bueno, eso podría ser un factor de riesgo. Entonces, cierta autonomía, el haber tomado distancia, la persona se ha independizado un poco de casa, ya tiene su propia forma de pensar, independiente de la de sus padres, respetando, y ya toma sus decisiones independientes de ellos. En otras palabras, ha cortado el cordón umbilical bien cortadito. Entonces, ese es un criterio a tener en cuenta hoy. Pero dicen, hoy en día dicen eso, 27 a 30 es más o menos lo que están manejando. Y quizás es el tiempo que necesitan personas hoy para madurar un poquito más.